Bienvenidos a tu podcast magisterial. En este video exploraremos la estructura ocupacional de un jardín de niños y el importante rol del director o directora en este entorno educativo tan especial. El rol del director o directora en la estructura ocupacional de un jardín de niños es fundamental para garantizar un ambiente educativo de calidad. Su labor abarca diversas dimensiones como la pedagógica, administrativa, organizacional y comunitaria, y requiere de habilidades de liderazgo, gestión y colaboración. Es importante reconocer la dedicación y el compromiso de los directores y directoras de jardines de niños, quienes contribuyen de manera significativa al desarrollo de la formación de los niños y niñas de este país en esta etapa crucial de nuestra educación. Entonces, comencemos por entender la estructura ocupacional de un jardín de niños. Esta estructura implica diferentes roles y responsabilidades que trabajan en conjunto para el funcionamiento de la institución. Uno de los pilares de la estructura ocupacional de un jardín de niños es su reglamento, y vamos también a analizar algunos artículos importantes que definen las responsabilidades del director o la directora del jardín de niños. ¿Cuál es la estructura ocupacional básica en un jardín de niños en el estado de Jalisco? Bien, te muestro aquí esta imagen en pantalla para que puedas observarla, y esa es la estructura básica ocupacional que se encuentra autorizada para el estado de Jalisco. La estructura ocupacional de un jardín de niños es un elemento crucial para su funcionamiento eficiente y efectivo. La dirección escolar en particular juega un papel fundamental en la toma de decisiones y gestión de recursos para garantizar el buen funcionamiento de la institución. Sin embargo, no todos los jardines de niños cuentan con asesores técnicos pedagógicos, debido a políticas presupuestarias establecidas por la Secretaría de Educación Pública, lo cual puede representar un desafío en términos de apoyo y orientación pedagógica para el personal docente. En este caso, la importancia del Consejo Técnico Escolar, del Consejo Escolar de Participación Social, la Asociación de Padres de Familia y el Centro de Atención y Servicios, el CAS, de la escuela se vuelve aún más relevante. En estos son espacios y organismos que pueden colaborar en la toma de decisiones, la generación de estrategias, adquisición de recursos y la participación activa de la comunidad educativa en la gestión y mejoramiento del jardín de niños. Asimismo, los integrantes del colectivo laboral del centro de trabajo, como el profesor de educación física, la auxiliar de educadora, la educadora o profesor, el profesor de enseñanza musical, el asistente administrativo y el asistente de servicios y mantenimiento, también desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento diario de la escuela. Cada uno de ellos tiene sus responsabilidades específicas y contribuye de manera importante al desarrollo integral de los estudiantes. Su manual de funciones te lo estaré compartiendo posteriormente en tu podcast magisterial. Sin embargo, es importante destacar que la falta del personal en alguno de los cargos establecidos en el organigrama ocupacional de la Secretaría de Educación Pública puede representar un desafío significativo. Esta situación puede deberse a cuestiones económicas, burocráticas o cualquier otra causa que afecte la disponibilidad de personal en la institución educativa, lo cual puede tener un impacto negativo en la calidad del servicio ofrecido. La estructura ocupacional de un jardín de niños es un factor clave para su funcionamiento exitoso, ya que la dirección escolar, los consejos, la asociación de padres de familia, el CAS y el personal docente y de apoyo desempeñan roles fundamentales en la gestión y desarrollo de la escuela. Es importante reconocer y abordar los desafíos y limitaciones que puedan surgir debido a políticas presupuestarias, falta de personal u otras causas, con el objetivo de garantizar una educación de calidad para los estudiantes que ingresan al jardín de niños. El artículo 6 del Reglamento para el Gobierno y Funcionamiento de las Escuelas de Educación Básica del Estado de Jalisco sugiere que una escuela necesita tener una estructura de autoridad clara y definida para asegurar su funcionamiento en el día a día, y esta estructura estaría compuesta por cargos de responsabilidad individuales, como directores o jefes de departamento, así como por órganos colegiados, como consejos de profesores o juntas directivas. Tal es el caso del Consejo Técnico Escolar o el Consejo Escolar de Participación Social. Estos cargos y órganos trabajan en conjunto con las instancias del sistema educativo estatal, lo que puede implicar una colaboración y participación activa en la toma de decisiones, la implementación de políticas y la gestión de la escuela. El término unipersonal se refiere a un cargo o responsabilidad que es desempeñado por una sola persona. En el contexto del artículo citado se menciona que la estructura de autoridad en la escuela estará asentada en cargos de responsabilidad unipersonales, lo que significa que hay roles individuales asignados a personas específicas para la toma de decisiones y gestión en la escuela. Ejemplos de cargos unipersonales en una escuela podrían ser el director, el subdirector, el jefe de departamento, entre otros.
que tienen responsabilidades específicas y ejercen autoridad de manera individual en sus respectivas áreas de gestión dentro de la escuela. El artículo 7 establece que la autoridad escolar recae en el director de la escuela, quien es el encargado de tomar decisiones para el funcionamiento de la escuela. Estas decisiones deben realizarse en estricto apego a la ley, al reglamento, los planes y programas de educación básica vigentes y a la demás normatividad aplicable. El director tiene la responsabilidad de tomar decisiones en 3 ámbitos: el desarrollo curricular, organizacional y administrativo, y también en la gestión de personal y en la relación con padres de familia o tutores y la comunidad en la que se encuentra la escuela. Por otro lado, el artículo 8 establece que el director, a través del ejercicio eficaz y respetuoso de la autoridad que le ha sido conferida, es responsable de dirigir, planear, organizar, coordinar, distribuir, supervisar, asesorar, apoyar, dar seguimiento y evaluar el trabajo del personal escolar. Esto implica que el director tiene un rol de liderazgo en la escuela y debe llevar a cabo una serie de funciones gerenciales y administrativas para asegurar el adecuado funcionamiento de la institución educativa. Además, se espera que el director promueva la participación activa de los padres de familia en la educación de los estudiantes, lo cual es considerado como un aspecto importante para el buen funcionamiento de la escuela. En resumen, estos artículos establecen que el director de la escuela es la máxima autoridad y tiene la responsabilidad de liderar, gestionar y tomar decisiones en diversos ámbitos como el curricular, organizacional y administrativo, así como en la gestión de personal y en la relación con padres de familia y la comunidad. El director también debe promover la participación de los padres de familia para garantizar el adecuado funcionamiento de la institución educativa. Te presento entonces las dimensiones del rol del directivo en los jardines de niños. Las dimensiones son aspectos o áreas de acción que conforman un rol o una función específica. En el contexto educativo, las dimensiones se refieren a los diferentes elementos o áreas en las cuales un director o directora de un jardín de niños debe trabajar y gestionar para llevar a cabo sus responsabilidades y funciones de manera efectiva. Estas dimensiones suelen estar relacionadas con los diferentes aspectos del trabajo educativo, administrativo, organizativo y comunitario que implica dirigir un jardín de niños. Las dimensiones pueden variar dependiendo del enfoque o modelo de gestión educativa, pero generalmente incluyen áreas como la pedagógica y curricular, administrativa, organizacional, comunitaria y de participación social. Estas dimensiones representan las diferentes áreas de competencia y responsabilidad en las que el director o directora debe trabajar para asegurar el funcionamiento adecuado y el logro de los objetivos educativos de la institución. Cada dimensión tiene su propio conjunto de tareas, funciones y responsabilidades específicas que deben ser gestionadas de manera integrada y coordinada para el buen desempeño del rol del director o directora en un jardín de niños. En la dimensión pedagógica y curricular se refiere a la planificación, desarrollo y seguimiento de las actividades educativas en el jardín de niños. Esto implica la elaboración y seguimiento del plan escolar de desarrollo educativo, la dirección de las actividades docentes de acuerdo a normas y lineamientos establecidos, la promoción del trabajo colaborativo y consolidación de la comunidad de aprendizaje en la escuela, así como la evaluación y seguimiento del programa anual de trabajo y la promoción y asesoría en la realización de adaptaciones curriculares para atender la diversidad. De lo anterior te cuento que esto lo he extraído del Manual de Organización de Educación Preescolar del Estado de Jalisco. En lo personal, en la dimensión pedagógica y curricular te lo cuento, las funciones de dirección las clasificaré en 5 categorías distintas e importantes para su mayor comprensión. La primera de ellas, planificación y gestión. En esta parte, las funciones del directivo de jardín de niños es la elaboración del plan escolar de desarrollo educativo, la planificación y dirección de las actividades docentes de acuerdo a normas y lineamientos establecidos, establecimiento de la organización y funcionamiento del Consejo Técnico Escolar, así como la conformación de grupos escolares y asignación docente. Desarrollo profesional, que es otra categoría, es la identificación de necesidades de formación continua y desarrollo profesional del personal, la dirección de acciones de formación continua y desarrollo profesional, la evaluación del impacto de estas acciones en la escuela, gestión de acciones para la formación continua y desarrollo profesional del personal, el asesoramiento y la asistencia al personal en materia técnico-pedagógica, así como la promoción y asesoramiento a los docentes en la realización de adaptaciones curriculares para atender la diversidad. En la categorización que pongo sobre la supervisión y evaluación, podría caber la verificación del uso adecuado de métodos y estrategias pedagógicas por parte del personal docente, coadyuvancia a la integración educativa de alumnos con necesidades educativas especiales, así como la coordinación de acciones para satisfacer observaciones al proceso pedagógico, la promoción de la transparencia y rendición de cuentas, la rendición de cuentas sobre los resultados educativos de la escuela y la verificación de las evaluaciones del proceso educativo.
En otra categoría, que es la comunicación y cumplimiento de normativas, está la comunicación y cumplimiento de las disposiciones de política educativa, presentación de propuestas de mejora al programa de educación preescolar, la promoción del uso adecuado de materiales de apoyo y medios didácticos y tecnológicos, además de análisis de condiciones económicas, sociales y culturales de la escuela, cumplimiento de otras funciones conferidas por su autoridad inmediata superior, que en este caso sería el supervisor de zona escolar. En cuanto a la categoría de la dimensión pedagógica curricular, se encuentran las funciones de la realización de reuniones con el Consejo Técnico Escolar para evaluar y dar seguimiento al programa anual de trabajo, promoción del trabajo colaborativo y consolidación de la comunidad de aprendizaje en la escuela, dirección de acciones pedagógicas de acuerdo a normas y lineamientos establecidos, y la promoción y asesoramiento en la realización de adaptaciones curriculares para atender la diversidad. Esto debes saber que lo he obtenido del manual de organización que ya te había comentado, y solamente categorizo para que tengas o puedas organizar mejor las ideas al respecto de lo que tiene que hacer el directivo o la directiva en preescolar en el ámbito de la dimensión pedagógica curricular. En cuanto a la dimensión administrativa, se refiere a la gestión de los aspectos administrativos del jardín de niños. Esto incluye la elaboración y seguimiento del presupuesto escolar, la gestión del personal docente y administrativo, la elaboración de informes y reportes, la gestión de la documentación oficial y la coordinación de actividades administrativas como la inscripción de alumnos y la contratación de servicios. De nueva cuenta, te comento que categoricé esta dimensión como lo hice con la pedagógica curricular para que puedas tener mejor comprensión al respecto de la temática que estamos tocando en este momento. La primera categoría es la gestión de personal. En esta categoría, ¿qué es lo que tiene que hacer el director? Identificar las necesidades de ampliación e incremento de grupos del plantel a su cargo y remitirlas a la supervisión de la zona escolar correspondiente. Informar al personal del plantel las disposiciones y procedimientos vigentes que regulen sus actividades en materia administrativa y verificar su aplicación. Además de informar al supervisor sobre las necesidades de recursos humanos del plantel a su cargo de conformidad con la estructura ocupacional autorizada. Administrar e informar ante la instancia correspondiente sobre los retardos, faltas y licencias con o sin goce de sueldo del personal asignado al plantel a su cargo. Asignar al personal a su cargo las comisiones específicas que sean necesarias para el buen funcionamiento del plantel, siempre y cuando no contravengan la normatividad vigente ni los derechos laborales de los trabajadores. En cuanto a la categorización de gestión de recursos, corresponde gestionar con base en las necesidades manifestadas por los docentes y el personal de apoyo de la escuela a su cargo los requerimientos de libros de texto, materiales de oficina y bienes de activo fijo y presentarlos a donde corresponda. Realizar las acciones necesarias para la conservación del edificio, las instalaciones, los materiales y el equipo de la escuela a su cargo. Administrar el activo fijo asignado al plantel escolar a su cargo. Además, en la gestión académica, también corresponde planear, validar y controlar el desarrollo de las actividades de registro y certificación de la escuela a su cargo, conforme a las normas y lineamientos vigentes. Verificar que el proceso de otorgamiento y seguimiento de las becas asignadas a alumnos de la escuela a su cargo se desarrolle conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Además de informar a los padres de familia o tutores de las evaluaciones de logro de aprendizaje de los alumnos conforme a la normatividad vigente. En la categorización de gestión de recursos financieros, corresponde vigilar que los recursos provenientes de los programas gubernamentales de apoyo a la educación, de los organismos colegiados o de las áreas escolares internas sean aplicados de acuerdo a la norma vigente y se informe a la autoridad correspondiente. En la gestión de información y estadísticas, es recabar y analizar la información estadística generada por la escuela a su cargo con el objeto de utilizarla para la planeación educativa y reportarla de acuerdo a la normatividad vigente. Coordinar el procedimiento de conformación del expediente integral de cada alumno del plantel para el adecuado seguimiento de los asuntos relacionados con su desarrollo educativo. Coordinar el procedimiento de integración, registro, certificación y archivo de la documentación resultante del servicio educativo que presta el plantel a su cargo. Funciones adicionales, en esta categorización podríamos encontrar el desarrollar las demás funciones que les sean conferidas por la normatividad vigente, por la autoridad educativa correspondiente o por la dirección del plantel en el marco de sus atribuciones y competencias. Es importante además tener en cuenta que las funciones pueden variar según la institución educativa y la jurisdicción geográfica, por lo que es necesario consultar la normatividad y regulaciones específicas de cada lugar para obtener una clasificación más precisa de las funciones administrativas en el ámbito educativo. Esto es un ejemplo de aquellas personas que pertenecen a otro estado, por decirlo así, ¿verdad? Te presento también en pantalla además la dimensión organizacional.
Esta se refiere a la organización y gestión de los recursos y procesos internos del jardín de niños. Esto implica la conformación de grupos escolares y asignación de docentes, la organización de horarios, la supervisión de la distribución de espacios y recursos en la escuela, así como la implementación y seguimiento de políticas y procedimientos. El siguiente punto es la categorización, que esto yo lo hago de manera personal, pero sin dejar de lado las funciones tal cual como vienen en el manual de funciones. Aquí categorizo el liderazgo y gestión, integrar al inicio del ciclo escolar los organismos colegiados escolares, ya saben, Consejo Técnico Escolar, Consejo Escolar de Participación Social, el Centro de Atención y Servicios, la Asociación de Padres de Familia, entre otros, así como el Comité de Convivencia, eso no lo olviden. A efecto de fortalecer el trabajo académico, la comunicación y el funcionamiento integral del plantel a su cargo, por eso es importante instalarlos desde el inicio del ciclo escolar. Supervisión y vigilancia es otra categoría, asesorar y vigilar que el personal escolar del plantel a su cargo conozca, aplique y cumpla sus funciones y la norma vigente. En cuanto a planeación y organización, deberá verificar que las comisiones que se le confieran al personal de la escuela a su cargo sean acorde al programa anual de trabajo, organizar y evaluar el funcionamiento de las áreas y anexos escolares conforme a las normas y lineamientos establecidos. En la categoría de comunicación y difusión, difundir y aplicar el reglamento para el gobierno y funcionamiento de las escuelas de educación básica del estado de Jalisco entre la comunidad educativa de la escuela a su cargo, promover los fundamentos filosóficos y educativos que sustenta el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de promover en la comunidad escolar del plantel a su cargo la integración oportuna de los organismos colegiados escolares, proporcionándoles la asesoría y orientación necesarias para su funcionamiento. En cuanto a la categoría de seguimiento y control, corresponderá vigilar en el centro educativo el cumplimiento de calendario escolar vigente. Podrían generarse ahí otras actividades y entre ellas está el desarrollar las demás funciones que les sean conferidas por su autoridad inmediata superior con base a la normatividad vigente. Esto es importante. Ninguna autoridad, por más autoridad que sea, podrá mandatar cuestiones que estén al margen de la ley. Todo debe estar adentro, en el interior de la normatividad vigente y aplicable. Es importante tener en cuenta que algunas funciones pueden solaparse o tener características que las clasifiquen en más de una categoría y que la clasificación que te presento puede variar según la interpretación y la normatividad vigente en cada contexto educativo específico, pero no por esto querrá decir que se entienda lo que se pueda entender, sino que se puede, en la categorización que te comparto, tú la puedes clasificar conforme lo entiendas. Esto solamente es para organizar la información y no solamente leer punto a punto. En cuanto a la dimensión comunitaria de participación social, debes entender que se refiere a la promoción de la participación activa de padres de familia y otros miembros de la comunidad en actividades educativas. Esto implica la promoción de la transparencia y rendición de cuentas, la participación en actividades de vinculación con la comunidad, así como la representación de la escuela ante autoridades y organizaciones externas. También, de igual manera, te comparto las categorías. Yo puse 2 categorías en este caso para poder organizar mejor. Una de ellas la participación social y comunitaria, que aquí prácticamente es gestionar a través de los consejos de participación social en la educación que las autoridades e instituciones cívicas y sociales correspondientes realicen campañas para el mejoramiento social, cultural y de desarrollo de la comunidad escolar a su cargo. Coordinar la participación formativa y responsable de los integrantes de la escuela a su cargo en las actividades cívicas y sociales de la comunidad, sin detrimento de la función sustantiva escolar. Promover y propiciar un ambiente de cooperación y convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa de la escuela a su cargo, a fin de mantener las condiciones adecuadas para su buen funcionamiento. Promover la participación responsable de los padres de familia y tutores en la realización de actividades extraescolares que fortalezcan el proceso educativo de sus hijos o pupilos. Organizar actividades demostrativas de tipo académico, artístico y cultural en la escuela a su cargo, promoviendo la participación de los alumnos y la presencia de los padres de familia o tutores en dichos eventos. Asesorar y evaluar los aspectos de participación social y comunitaria del plantel a su cargo. En la categorización de otros, desarrollar las demás funciones que le sean conferidas por su autoridad inmediata superior con base a la normatividad vigente. De igual manera, es importante tener en cuenta que algunas funciones pueden solaparse o tener características que las puedan clasificar en más de una categoría y que la clasificación puede variar según la interpretación y la normatividad vigente. Esto te lo digo con la finalidad de que puedas tú, si se te hace fácil esta categorización para poder comprender un poco mejor el tema, pues la apliques, y si no, pues aplicarla como viene tal cual en el manual de funciones. Aquí otro tema importante que debemos comprender son las funciones administrativas en cuanto a límites de autoridad.
En los límites de autoridad de los directores o directoras en nivel preescolar en los jardines de niños, la categoría es el cumplimiento de normatividad, por ejemplo, y esto nuevamente está categorizado. Las funciones administrativas es cumplir y hacer cumplir la normatividad y demás disposiciones vigentes relativas al funcionamiento del plantel a su cargo de acuerdo con las finalidades de la educación básica, así lo establece el manual de organización. Esta función debe saber que implica asegurarse de que se cumplan todas las normas y disposiciones establecidas por las autoridades educativas, además de garantizar que el funcionamiento del plantel esté en línea con los objetivos de la educación básica. La otra categorización que te presento es la representación del plantel representar al plantel que dirige en los actos oficiales académicos, técnicos, sociales y cívicos, así como en las gestiones de carácter legal que se relacionen con el mismo. Esto lo dice el manual de funciones. Esta función debemos comprender que implica actuar como representante del plantel en eventos oficiales y actividades legales, lo que requiere una capacidad de liderazgo y habilidades de representación en diferentes contextos, de los cuales, conforme vayas avanzando en la práctica, vas a ir afinando. Una categorización más, definición de líneas de acción en cuanto a límites de autoridad. El manual de funciones menciona que deberá definir las líneas de acción del plantel a su cargo dentro del marco legal, técnico, administrativo y filosófico que le enseñan las disposiciones vigentes y las orientaciones de las autoridades educativas. Comprender que esta función implica establecer las estrategias y planes de acción del plantel, asegurándose de que estén alineados con las disposiciones y orientaciones de las autoridades educativas y los principios filosóficos y éticos de la educación. Una más, asignación de comisiones. Este es importante. Asignar al personal a su cargo las comisiones específicas necesarias para el buen funcionamiento de la escuela, siempre y cuando no contravengan lo establecido en las disposiciones vigentes ni violenten los derechos laborales. Esto lo menciona así el manual de funciones. Debemos comprender que esta función implica asignar responsabilidades y comisiones al personal de la escuela de acuerdo con las necesidades del plantel, pero siempre que se respeten las disposiciones vigentes y los derechos laborales del personal. Es importante comprender que no por ser el director podrá disponer sin miramientos legales del personal docente o no docente del plantel, sino que hay disposiciones legales que te permiten asignar comisiones de diferente índole en las actividades que se desempeñan a diario en el plantel educativo. Un caso de ellos es la guardia, por ejemplo. El ejercicio de autoridad como otra categoría. Desarrollar sus funciones en el ámbito de su competencia, circunscribiendo el ejercicio de su autoridad al personal escolar y la comunidad educativa de la escuela a su cargo. Debemos comprender que esta función implica ejercer la autoridad dentro de los límites de su competencia y de manera adecuada, respetando los derechos y responsabilidades del personal escolar y de la comunidad educativa en general. Esto pues está más que claro. Otra categoría tenemos en los límites de autoridad, enlace técnico administrativo. En esta categoría prácticamente dice que es fungir como enlace técnico administrativo entre la supervisión de la zona escolar, de su adscripción y el personal escolar a su cargo. Comprender que esta función implica ser el punto de conexión entre la supervisión de la zona y el personal de la escuela, asegurando la comunicación afectiva y el flujo de información adecuado. Una categorización más de este punto de los límites de autoridad, cubrir grupos escolares, y este es un tema muy importante. El manual de funciones establece que deberá realizar las acciones pertinentes para cubrir los grupos escolares cuando estos se encuentren sin maestro, hasta que la autoridad estatal, con base en la normatividad vigente, realice el nombramiento correspondiente. Comprendamos entonces que esta función implica tomar medidas para asegurar que los grupos escolares cuenten con un maestro o maestra en ausencia de un nombramiento oficial, siguiendo las disposiciones vigentes y las normas establecidas por la autoridad educativa estatal. Tendrá que ver las estrategias para que este grupo que no tiene maestro, pues pueda tener cubierto ese espacio y los alumnos no estén prácticamente solos sin recibir instrucción, ¿no? Las responsabilidades del director. En general, las funciones administrativas están relacionadas con la gestión y dirección de un plantel educativo y se enfocan en asegurar el cumplimiento de la normatividad, representar al plantel en diferentes contextos, definir las estrategias y planes de acción, además de asignar responsabilidades al personal, ejercer la autoridad de manera adecuada, actuar como enlace entre la supervisión de la zona y el personal escolar y asegurar la continuidad del proceso educativo en ausencia de los maestros. Es importante que destaquemos que estas funciones deben realizarse dentro de los límites de la autoridad y competencia del director o directora.
siempre respetando las disposiciones vigentes y los derechos laborales del personal escolar. Además, estas funciones requieren habilidades de liderazgo, capacidad de toma de decisiones, comunicación efectiva y conocimiento de la normatividad y orientaciones educativas aplicables. En resumen, el director o directora de un plantel educativo tiene la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la normatividad, representar al plantel, definir las estrategias y planes de acción, asignar responsabilidades, ejercer la autoridad adecuadamente, actuar como enlace técnico-administrativo y asegurar la continuidad del proceso educativo. Todo ello con el objetivo de garantizar un funcionamiento eficiente y efectivo del plantel en beneficio de la comunidad educativa. Ahora sí pasamos entonces a las responsabilidades. La primera responsabilidad es organizar, dirigir y controlar la operación de la escuela de acuerdo con las normas y lineamientos vigentes. Esto está en el manual de funciones. Lo categorizo como una gestión y liderazgo, que agrego mi comentario que el director o directora es responsable de la gestión y liderazgo de la escuela, obviamente, asegurándose de que se lleve a cabo de acuerdo con las normas, regulaciones establecidas. Esto implica planificar, organizar, dirigir y supervisar todas las actividades y recursos de la escuela para asegurar su funcionamiento eficiente y efectivo. La siguiente es comunicación. Esto lo pongo en la categoría de comunicación. Mantener y propiciar una comunicación permanente con todos los miembros de la comunidad escolar, las autoridades superiores y las instituciones afines, menciona el manual de funciones. Te comento que aquí el director o directora deberá establecer y mantener una comunicación efectiva con todos los miembros de la comunidad escolar, así como con las autoridades y otras instituciones relacionadas que crean pertinentes para poder realizar un buen trabajo en la escuela. Esto implica fomentar la comunicación abierta y transparente, mantener canales de comunicación adecuados y promover la participación y colaboración de todos los involucrados en la gestión de la escuela. Otro más en la categorización de responsabilidades, gestión de documentación. En la gestión de documentación dice el manual de funciones que deberá conservar y custodiar la documentación oficial del plantel educativo para evitar que sea objeto de usos ilegales, manteniéndola actualizada y disponible. Te comento que el director o directora es responsable de la custodia y conservación de la documentación oficial de la escuela. Deberá asegurarse de que esté actualizada y disponible y protegida de usos ilegales e indebidos, sobre todo por aquello de los avisos de privacidad. Esto implica establecer y mantener procedimientos adecuados de gestión de documentos, así como cumplir con las regulaciones y normas establecidas para la conservación de la documentación oficial. Uno más, presencia en el plantel. Este punto importante para quienes se sienten que la norma solo aplica para algunos cuantos y a ellos viven al margen de la ley, cuando toda la ley nos abraza a todos prácticamente. El manual de funciones establece que deberá permanecer en el plantel en los horarios previstos por su nombramiento, con excepción de aquellos que le demande la gestión de los asuntos relacionados con su función. Que lo cite el supervisor de zona, que tenga que atender un asunto urgente en las delegaciones regionales o en la misma Secretaría de Educación Jalisco ante la Dirección General de Preescolar, o inclusive en áreas de jurídico, además donde se le haya expedido un citatorio. Te comento que el director o directora debe cumplir con los horarios previstos en su nombramiento y deberá estar presente en el plantel, a menos que sea requerido para atender asuntos relacionados con la función, es lo que dice el manual de funciones prácticamente. Esto implica asegurarse de estar disponible y accesible para los miembros de la comunidad escolar, así como para atender situaciones que requieran de su intervención o toma de decisiones, como el caso del acoso escolar, por ejemplo. Otra categoría más, cumplimiento legal. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos ocurridos en las instalaciones de la escuela a su cargo que puedan entrañar una comisión de delitos. Esto suele ser recurrente aquí en la ciudad de Guadalajara, más cuando estamos en vacaciones o fines de semana. Gente que se mete a la escuela y se roba o causa destrozos. Te comento que el director o directora tiene la responsabilidad de denunciar ante las autoridades competentes, en este caso fiscalía o la que corresponda, cualquier hecho ocurrido en las instalaciones de la escuela que pueda constituir un delito. Esto implica estar alerta a situaciones sospechosas o irregulares, investigar y recopilar pruebas y tomar las acciones necesarias para asegurar que se cumpla con la ley y se proteja la integridad de la comunidad escolar. Pero esto es importante. Una categoría más de las que tengo aquí registradas, el reporte de irregularidades. Deberá informar a la autoridad inmediata superior de los hechos irregulares y trascendentes acontecidos en la escuela a su cargo.
Esto es que el director o directora debe informar a su autoridad inmediata superior sobre cualquier hecho irregular o trascendente ocurrido en la escuela bajo su responsabilidad, con el fin de tomar las medidas necesarias y garantizar un adecuado funcionamiento del plantel. Esto es que no esperes a que te reviente la situación. Haz tu intervención de manera adecuada y propicia la comunicación con la autoridad inmediata. Eso te lo recomiendo por protección a tu propia labor. Seguimos con plan de estudios y material educativo. En esta categoría le corresponde coordinar y supervisar la elaboración, implementación y evaluación del plan y programas de estudio, y más ahora que va a ser un programa analítico, así como la selección y actualización del material educativo. Esto es que el director o directora tiene la responsabilidad de coordinar y supervisar la elaboración, la implementación y evaluación del plan y programas de estudio de la escuela, así como la selección y actualización del material educativo utilizado en la misma. Esto implica asegurarse de que el plan de estudios esté acorde a las normas y regulaciones vigentes, supervisar su implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje y asegurar la disponibilidad de material educativo actualizado y adecuado para los estudiantes y sus docentes. Uno más, actividades, programas, actividades y actividades complementarias. Dice el manual de funciones que deberá coordinar y supervisar el desarrollo de programas y actividades complementarias que fortalezcan la formación integral de los estudiantes. Esto quiere decir que el director y directora es responsable de coordinar y supervisar el desarrollo de programas y actividades complementarias que puedan contribuir a la formación integral de los estudiantes, más allá del plan de estudios regular. Esto implicará que promueva la participación de los estudiantes en actividades culturales, deportivas, sociales y comunitarias, así como asegurarse de que se realicen de manera organizada con los recursos necesarios para su éxito. Una más, convivencia y disciplina. Este rubro es importante hoy en día, que ha habido mucha violencia en nuestras escuelas. Dice el manual de funciones que el director deberá o directora de jardín de niños deberá velar por el cumplimiento de las normas de convivencia y disciplina en la escuela, promoviendo un ambiente seguro, respetuoso y armonioso. El director o directora debe asegurarse de que se cumplan las normas de convivencia y disciplina en la escuela, promoviendo un ambiente seguro, respetuoso y armonioso para todos los miembros de la comunidad escolar. Esto implicará establecer reglamentos escolares internos, que ya te comenté en tu podcast magisterial, y procedimientos claros, además de aplicar medidas disciplinarias de manera justa y equitativa y promover la formación de valores. Ya comentamos y platicamos al respecto de la legislación al respecto de acoso escolar, por ejemplo. Además, promover la formación de valores y actitudes positivas entre los estudiantes y el personal del docente y administrativo. Dos categorías más, gestión de recursos. En esta parte, en la gestión de recursos, dice el manual de funciones que deberá gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la escuela de manera eficiente y transparente. Aquí el director o directora tiene la responsabilidad de gestionar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la escuela de manera eficiente y transparente. Esto debe saber que implica planificar y coordinar la asignación del personal docente y administrativo, supervisar el uso de los recursos materiales y financieros, así como asegurar que se cumpla con la normativa y regulaciones establecidas en la gestión de los recursos escolares. En la categoría de participación comunitaria, el manual de funciones establece como responsabilidad el promover la participación activa y colaborativa de los padres de familia y la comunidad en la vida escolar. Te comento que el director o directora debe promover la participación activa y colaborativa de los padres de familia y la comunidad en la vida escolar, fomentando la comunicación, la colaboración y la participación en actividades y eventos escolares. Esto deberá implicar establecer canales de comunicación efectivos con padres de familia, promover la participación en reuniones y eventos y desarrollar programas y actividades que los involucren. Bien, compañeras, compañeros, creo que es todo lo que tenemos por el día de hoy. Sí, así es, con el gusto de saludarte como siempre. Sabes que es para mí un placer el poder acompañarte con información que es importante para todos ustedes. Y bueno, antes de despedirnos, en conclusión, tengo que el rol del director o directora de la estructura ocupacional de un jardín de niños es totalmente fundamental para que garantice un ambiente educativo de calidad. La labor abarca diversas dimensiones, como ya lo viste, como la pedagógica, la administrativa, organizacional y comunitaria. Y requiere de habilidades de liderazgo definitivamente, gestión y colaboración. Además, es importante reconocer la dedicación y el compromiso de los directores y directoras de jardines de niños, quienes contribuyen de manera significativa
al desarrollo y formación de los niños y niñas en esta etapa crucial de su educación, como ya lo habíamos mencionado en un inicio. En fin, el trabajo del director o directora de un jardín de niños es valioso y merece nuestro reconocimiento. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la estructura ocupacional de un jardín de niños, para revisar además el manual de funciones del directivo o directora de un jardín de niños, y esperamos que este video haya sido informativo y haya destacado la importancia del rol del director o directora en esta institución educativa. Hasta la próxima, muchas gracias por seguir tu podcast magisterial. Te invito y te agradezco además que nos ayudes suscribiéndote, compartiendo, comentando y reaccionando en las diversas redes sociales, y no olvides visitar nuestra página de internet www.podcastmagisterial.com. Te agradezco mucho, soy el profesor Rigel Q, y que tengas un excelente día, un excelente miércoles. Muchas gracias para todos ustedes.